Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy nuevamente a un nuevo video de su amigo Doctor Curioso. El día de hoy les voy a presentar un tema que es llamado el dogma de la biología celular y molecular para muchos de ustedes que me estaban pidiendo acerca de el curso de biología que están llevando. Entonces vamos a empezar un poquito a hablar de lo que es este tema. Bien, ahí como podrán ver, tienen una célula, tienen el ADN, como ya muchos saben que se encuentra dentro del núcleo en lo que es la célula eucariota. Entonces, empezamos. Para poder nosotros hablar del dogma de la biología celular y molecular, primero tenemos que saber que existen ciertos procesos que van a intervenir en ellos. Entonces, como sabemos, el ADN está compuesto por una gran cantidad de nucleótidos. En este caso está constituido por su base nitrogenada, su grupo fosfato, su azúcar, ¿no? Pentosa. Y bueno, vamos a ver que el ADN tiene una característica aquí en lo que es estos procesos moleculares. En un primer momento se da un proceso de replicación en la cual, digamos, el ADN va a sintetizar una nueva hebra de ADN. ¿Para qué? Para que posteriormente se dé el proceso de transcripción en la cual se dice de que este ADN se va a sintetizar a un ARN mensajero, que es como si fuera una molécula que va a tener el código para sintetizar posteriormente proteínas. Entonces, finalmente ya vamos a tener a los ribosomas, que seguramente muchos lo hemos estudiado, que van a encargarse de básicamente la síntesis de lo que son los aminoácidos y posteriormente formar lo que son las proteínas, ¿no? Aproximadamente a partir de 50 aminoácidos a más. Entonces, para nosotros hablar de estos tres procesos que les había comentado en un inicio como parte introductoria, hablamos del ciclo celular porque es importante tener bien claro que dentro del ciclo celular se va a encontrar estos tres procesos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que vamos a tener que el ciclo celular se divide en dos fases. En una fase que es llamada interfase, que corresponde a la fase G1, a la fase S y a la fase G2. Estos van a constituir la interfase. Y la fase M va a ser prácticamente la fase de mitosis, básicamente, que ya seguramente algunos la han llevado o algunos recién lo van a llevar. Entonces el ciclo celular es definido como un conjunto de procesos en la cual una célula madre da origen a una célula hija. Entonces es idénticamente igual. Ahora, nos dice que estas se van a dividir, como ya lo había mencionado, en dos fases, en la interfase y la fase M. Mayormente abarca lo que es la interfase prácticamente, que es la que tiene mayor duración, ¿no? Y la duración de los ciclos celulares va a ser variable. Sin embargo, acá vamos a poder ver de que en la fase G1, ven aquí una flechita que está indicando hacia el mismo, porque va a haber un proceso en el cual van a encontrarse células que son permanentes, van a ser quiescentes o células lábiles, ¿no? Las células lábiles normalmente van a encontrarse dividiendo constantemente, como por ejemplo el epitelio de la piel, etcétera. Luego vamos a tener las células que son quiescentes, las cuales van a necesitar un factor para poder dividirse, o que van a ser más prolongados su división, como en el caso de los hepatocitos. Y finalmente vamos a tener a las células permanentes, que por ejemplo vamos a tener a las neuronas, en las cuales si estas células mueren, ya no van a poder dividirse. Ahora, nosotros tenemos algunos factores para que se puedan dar estos ciclos celulares. Estos factores van a ser fuera de las, por eso lo dicen, extracelulares, van a ser fuera de las células, que van a inducir a la célula a que puedan dividirse, o a que pueda generar, o a que pueda en este caso a darse una síntesis de una proteína determinada. Estos factores van a ser determinantes para que la célula pueda ejercer este efecto. Entonces, uno de los factores, vamos a tener el factor de crecimiento. Otro de los factores son los mitógenos. Hablamos de mitógenos, como su mismo nombre nos dice, de crear o de síntesis. Entonces va a permitir de que la célula se divida. Entonces, ¿qué va a pasar si es que esa célula se sigue dividiendo constantemente, o se va a alterar la división celular? Puede causar una alteración en la reproducción celular, como por ejemplo en el caso de la neoplasia, ¿no? Entonces ya no va a ser una división normal. Ahora, los antimitógenos va a ser lo contrario, no lo opuesto. Los inductores, la diferenciación, igual de la misma manera también va a generar a que las células puedan transformarse o digamos especializarse, ¿no?
los factores de anclaje y la disponibilidad de nutrientes. Estos factores van a ser determinantes para que puedan darse el ciclo celular. Ahora, dentro del ciclo celular, para que puedan darse los procesos normalmente, vamos a encontrar ciertas proteínas que van a encontrarse regulando y modificando, por lo tanto, su efecto. Porque si es que, ¿qué pasaría si es que en el proceso de replicación, supongamos, la hebra va a dar origen a dos moléculas de ADN de una molécula solamente? O sea, cada hebra va a tener su propio pareja. Entonces, ¿qué pasaría si se encontrara en constante división, ¿no? Entonces encontraríamos una alteración ahí. Entonces, por lo tanto, es importante nosotros que conozcamos todos estos procesos reguladores. Aquí vamos a encontrar a dos proteínas, que son las ciclinas, y a las quinasas dependientes de ciclina, que son CDK también llamadas. Dentro de las ciclinas se dice que las ciclinas son ciertas proteínas que van a encontrarse a lo largo de toda la mitosis. Entonces van a ser nombradas de acuerdo al proceso en donde se encuentren o a la fase en la que se encuentren. Por ejemplo, acá vamos a tener la ciclina D, que va a ser en la ciclina de la fase G1, la que van a promover el paso de la G1 a la fase S. Luego vamos a tener la ciclina C, que es la transición entre la fase G1 y la fase S, es decir, que se va a encontrar al final de la G1 y a comienzos de la fase S. La ciclina A, que va a ser la ciclina S de la fase S básicamente, que se da durante toda la fase S y que son necesarias para iniciar la replicación. Vamos a ver que acá hay algunas ciclinas que van a ser necesarias o van a ser importantes para que puedan iniciarse y puedan formarse el lugar donde va a iniciar la replicación. Luego tenemos las ciclinas B, que van a ser las ciclinas M básicamente, que van a promover la mitosis. Y las quinasas dependientes de ciclina, que son necesarias porque van a pertenecer a unas enzimas que van a ser activadas gracias a las ciclinas para poder fosforilar. Como su mismo nombre lo dice, quinasas. Cuando nos dicen quinasas, nosotros pensemos en lo que son grupos fosfatos, que van a fosforilar a otras proteínas para que puedan ejercer un efecto determinado. Y acá tenemos un esquemita muy interesante. Acá nos dice, sin ciclina, ¿qué pasa acá con la CDK? La CDK va a ser inactiva. Entonces la quinasa va a estar inactiva porque no se va a encontrar su ciclina. Y por lo tanto, los factores de la fase S, por ejemplo, se van a encontrar apagados y no va a poder seguir su proceso, ¿no? Mientras que acá con ciclina G1S, acá tenemos la ciclina y tenemos su quinasa, ¿verdad? Y la CDK va a ser activa. Por lo tanto, acá tenemos un blanco, otro blanco, otro blanco, y vamos a ver que van a estar fosforilados. Esta P significa fosforilado. Entonces acá tenemos blancos G1S fosforilados. Por lo tanto, va a iniciar la fase S mediante las enzimas de replicación del ADN porque están activadas. ¿Y por qué? Es porque se va a activar lo que son los grupos fosfato. Sin embargo, acá vamos a ver una representación a nivel de lo que es un gráfico. Y vamos a ver que las ciclinas se van a encontrar en su trayecto en diferentes concentraciones. Si ustedes podrán ver acá, la ciclina G1S va a encontrarse al final de la fase G1 y al inicio de la fase S. Y que al final van a disminuir su concentración. ¿Para qué? Para que ya no se siga dividiendo y pueda continuar la otra fase, ¿verdad? Entonces, de esta forma son reguladas todas estas ciclinas y quinasas dependientes de ciclina. Ahora vamos a ver por qué es importante conocer que estas ciclinas y quinasas dependientes de ciclina van a intervenir en este proceso. Porque van a haber ciertas proteínas que son reguladoras o que son llamadas también protooncogenes, en las cuales son llamadas también supresoras de tumores. Y se encuentran, digamos, acá interrumpiendo o, digamos, pausando todo este proceso de replicación. Por ejemplo, acá está PRB, que es la proteína de retinoblastoma, que es una proteína supresora de tumores, que va a inhibir el proceso de lo que es la replicación. Se va a encontrar acá como un ancla, ¿ven? En la E2F. ¿Y qué pasa cuando las quinasas y las ciclinas se unen? Van a ser fosforiladas y se va a disociar el E2F y la célula abandona la fase G1. Esta célula va a abandonar la fase G1 para iniciar la fase S, que es de síntesis. Acuérdense, S de síntesis, es decir, que se va a generar una nueva hebra de ADN. Y la célula va a entrar posteriormente a la fase S. Y acá vamos a ver que el complejo ciclina de SD4, 6 fosforila el ARB durante la fase G1.
lo que hace el complejo se disocie de ADN y empiece a sí mismo su replicación. Dentro de las fases de preparación, porque sabemos de que en la fase M ya se da todo un conjunto de procesos donde la célula ya se encuentra duplicado todos los componentes intracelulares y posteriormente se va a dividir en dos células, tanto célula madre como célula hija. Y para ello necesitamos que todos los componentes se encuentren, digamos, duplicados, ¿no? Para que pueda dividir, pueda repartirse equitativamente, tanto la célula madre como la célula hija. Entonces en la fase G1 va a haber una actividad bioquímica intensa, porque va a activar también la síntesis de proteínas. Ya sabemos que existen una diversidad de proteínas o enzimas que se encuentran dentro de la célula para que puedan ejercer su función. La célula va a aumentar de tamaño, sus enzimas, ribosomas. Algunas estructuras son sintetizadas como microtúbulos, filamentos formados por proteínas. Acá tenemos esto también. Estructuras membranosas como el lisosoma derivan del retículo que se renueva y aumenta por tamaño por la síntesis de lípidos y proteínas, y se van a duplicar las mitocondrias y cloroplastos. Acá en la subfase G0, como les había mencionado acá, esa fase solo se genera en células que permanecen latentes durante el periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, como son las neuronas, los glóbulos rojos. Estas células normalmente son células que se quedan en esta fase y no llegan a entrar a división. Por lo tanto, si mueren, llegan a perderse, ¿no? En la fase S, donde ocurre la replicación del ADN y de las histonas y proteínas asociadas al mismo. Básicamente nosotros sabemos que el ADN se encuentra enrollado dentro del núcleo y se encuentra unido a histonas, que son proteínas que van a permitir el enrollamiento del ADN, ¿no? Y va a ser un proceso anabólico. Cuando nosotros decimos que es un proceso anabólico, decimos que van a sintetizar proteínas o se van a necesitar proteínas. Entonces va a formar algo. Y catabólico es lo opuesto, ¿no? Es que se va a degradar y prácticamente se va a consumir energía, por ejemplo, ¿no? En la fase G2 ocurren los preparativos finales para la división celular. Acá ya estamos muy cerca de la fase M, donde los cromosomas recién duplicados comienzan a enrollarse y condensarse en forma compacta. Acá se van a supraenrollar, se van a enrollar los cromosomas y se van a observar de una mejor manera al microscopio. La duplicación del par de centriolos se completa. Los centriolos también lo vamos a ver como una parte bastante interesante e importante en lo que es el ciclo celular, en la mitosis. Y finalmente la célula comienza a ensamblar las estructuras requeridas para la etapa de la división. Ya estamos ahí próximos. Pero el día de hoy lo que les voy a explicar es acerca de lo que es la fase S. Básicamente centrándonos a lo que es la replicación. Primero tenemos que tener bien claro lo que es un ADN. Entonces vamos a ver que el ADN son cadenas formadas por nucleótidos, las cuales van a contener la información genética, es decir, la información de todo lo que son las proteínas, los aminoácidos, lo que son las enzimas de nuestro cuerpo. Entonces es importante que nosotros conozcamos esta definición, porque si por ejemplo hay una alteración de un nucleótido, por ejemplo, entonces esa proteína no va a encontrarse adecuadamente, no se va a poder plegar adecuadamente y por lo tanto va a perder su función, va a carecer de función y nuestra célula puede encontrarse en una normalidad. Entonces es importante saber ello. Está compuesta por dos cadenas que son nucleótidos y van a ser unidos mediante enlaces fosfodiéster. Ven aquí, fosfodiéster. Y acá también vamos a ver que a la vez cada hebra se va a encontrar unido con su opuesto, con su paralelo, con su antiparalelo, que van a formar enlaces de puente de hidrógeno. Ven aquí, hay algunos que van a formar, digamos, enlaces, dos puentes, y acá van a formar tres, ¿verdad? Entonces eso también vamos a verlo. Por ejemplo, acá en el caso de la citosina con la guanina van a formar tres enlaces, y acá van a formar dos enlaces en el caso de la timina y de la adenina y timina, ¿no? Ese es en el caso del ADN. Vamos a ver de que el ADN se va a enrollar, se van a formar con histonas, formando lo que son los nucleosomas, y finalmente formando lo que es el ADN, ¿no? ¿Ven? Y esto se va a encontrar dentro del núcleo. Vamos a tener de que los procesos de replicación y transcripción se van a poder dar acá dentro del núcleo, y ven acá
Miren, primero se ha formado el ADN. El ADN primero se va a duplicar, es decir, se va a formar otra hebra, cada uno paralela, formando dos moléculas de ADN. Pero después, posteriormente, se va a dar el proceso de transcripción en las cuales se va a decodificar esta en un ARN mensajero. Acá se van a formar el pre-ARN mensajero, posteriormente el ARN mensajero, para que posteriormente salga al citoplasma. Y acá, ¿qué estructura es esta? Va a ser un ribosoma, ¿no? En las cuales vamos a tener de dos unidades, subunidades. No sé si se acordarán, la subunidad mayor y la subunidad menor. En el caso de bacterias 50-30S y en el caso de lo que son las eucariotas 60 y 40S. Entonces acá van a formar el complejo para que posteriormente este ARN mensajero sea traducido. Mírenme, acá va a tener ciertos nucleótidos para que posteriormente sean traducidos y formando los aminoácidos y posteriormente formando las proteínas. Ahora sí, nos centramos en lo que es la replicación del ADN y empezamos acá con algunas características. Las características de la replicación es que es semiconservadora. Acá nos referimos cuando nos dicen que es semiconservadora. Es que se conserva una de las cadenas originales y su par de la otra cadena va a ser de novo. Esto lo vamos a ir viendo, esto solamente a manera de parte introductoria, vamos a ir viéndolo en lo que es el desarrollo básicamente de la replicación. Nos dice que es bidireccional porque a partir del origen, a partir de donde inicia, se van a sintetizar dos cadenas, pero se va a sintetizar de forma opuesta, es decir, mientras uno va a la derecha, el otro va a ir a la izquierda, entonces va a ser bidireccional, ¿no? Va a ser discontinuo también nos dice, porque a pesar de ser antiparalelas, se sintetizan en simultáneo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que van a sintetizarse en sentidos opuestos, se van a realizar en un proceso simultáneo, se va a realizar en el mismo momento. Y esto fue gracias a dos descubridores que nos permitieron el conocimiento de lo que es el proceso, gracias a Reiji y Tsuneku Okazaki en el año 60, ya que permite de que una de las hebras que se encuentran de forma retrasada, que se le dice la hebra retrasada, se sinteticen ciertos nucleótidos porque no se puede sintetizar en esa dirección. Ya sabemos que la dirección en la cual va el ADN es en 5', 3', mientras que la otra es en 3', 5'. Sin embargo, la síntesis siempre tiene que ser en 5', 3'. Entonces, en la otra hebra que se va a formar de 3 a 5 va a necesitar prácticamente, ¿no?, unos aminoácidos para que puedan iniciar su síntesis de la nueva hebra. Ahora, nos dice que solamente puede crecer en dirección 3', ya que es el que posee un radical hidroxilo OH para formar el enlace fosfodiéster, porque en el otro caso no se va a poder, ¿no? No se va a poder. Aquí, a modo de resumen, les he colocado cada una de las enzimas que intervienen en el proceso de la replicación y es importante que ustedes lo conozcan, es importante que ustedes lo tengan apuntado, que se lo memoricen y de la forma más práctica creo de que se pueden aprender y a mí me sirvió mucho es esquematizando. Siempre esquematicen este proceso de replicación y de esa forma ustedes lo van a entender muy muy sencillamente y no va a ser necesario incluso de que ustedes lo tengan que hacer ninguna mnemotecnia, ¿no? En esta parte es muy sencillo cuando tú entiendes el proceso. Primero está la helicasa, es una enzima, las cuales van a encargarse de romper los puentes de hidrógeno que habíamos mencionado, ¿no? Entre los nucleótidos, entre cara a cara, van a romper los puentes de hidrógeno de las bases hidrogenadas y ocasionan superenrollamiento. Es decir, por ejemplo, supongamos de que ustedes tienen una trenza y ustedes, por ejemplo, empiezan a desenrollar desde el medio. Cuando ustedes van abriendo la trenza, en la parte de los laterales, no van a empezar a sentir una especie de enrollamiento, no van a empezar a sentir tensión, porque no se va a poder abrir ya no se va a haber un punto donde ya no se va a poder abrir. Entonces, eso es lo que ocurre acá con la helicasa. La helicasa solamente es como si fuera una especie de pinza que abre nada más, pero en los extremos no va a poder abrir más. Pero para ello va a participar otra enzima más, ¿no? Otra estructura más que va a permitir o facilitar este proceso.
Ahora, ¿qué va a pasar también aquí? Van a haber proteínas de unión a cadena sencilla llamadas SSB, ya que va a evitar la formación de los puentes de hidrógeno. Es decir, cuando van a ir abriéndose las dos hebras de ADN, vamos a ver de que esos puentes de hidrógeno, si es que no hay una estructura que lo sostenga o lo agarre, digamos en los costados, se van a poder unir de nuevo, porque van a formarse los puentes, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con esta proteína? Se van a unir fuertemente en cada una de las hebras y va a impedir la formación de los puentes, y por lo tanto va a mantener las bases separadas por la helicasa. Por ejemplo, miren, acá le vamos a hacer una especie de esquemita, ¿ya? Por ejemplo, mírenme, si ustedes acá tuvieran su ADN, ¿no? Acá tienen su ADN y acá se está, digamos, recién abriendo, ¿verdad? Se está abriendo su ADN. ¿Ven? Se está abriendo recién su ADN. Entonces, lo que les decía, la helicasa lo abre, ¿no? Lo abre acá está abriendo, pero acá ya no se va a poder, un momento donde ya no se va a poder abrir más, ya no se va a poder abrir. Ahora, en el caso de la SSB, son unas especies de unas bolitas aquí, por ejemplo, a modo de esquema, unas bolitas aquí que sostienen estas hebras, ¿ven? Acá van a sostener estas hebras para que estos nucleótidos ya no se vuelvan a unir mediante puentes de hidrógeno, ya no haya este enlace, ya no exista. Entonces esto va a permitir que se sostenga. Es como si estuvieran agarrando con sus manitos un extremo y el otro extremo. En el caso de la topoisomerasa, van a ser dos topoisomerasa, 1 y 2. Van a permitir que cortar o formar enlaces fosfodiéster acá en el caso. ¿Qué pasa acá con la topoisomerasa? Va a permitir ayudar a esta helicasa, porque la helicasa mientras va cortando, esta topoisomerasa va a cortar acá, va a cortar estos puentes, estos enlaces fosfodiéster, perdón, y va nuevamente a formarlos. O sea, vamos cortando y nuevamente vamos enlazando, ¿no? ¿Para qué? Para que se mantenga. Entonces, cosa que se va a ir abriendo más y más y más y llega hasta el otro extremo. Acá, cuando corta una hebra, se llama top 1 o ambas top 2 del ADN. Y evita el superenrollamiento, esto es lo más importante. Evita el superenrollamiento y da acceso a las enzimas que puedan intervenir ahí. Ahora vamos a ver qué es la primasa, la ADN primasa. Esta primasa va a sintetizar los fragmentos de ARN, que son de 8 a 10 nucleótidos, conocidos como complementario al ADN, y facilita la acción del ADN polimerasa, cebadores o primers. Entonces acá, como les había mencionado, hay una hebra en la cual no se va a poder sintetizar. Recordemos que la síntesis solamente va a ser en 5', 3', y en el otro extremo, como va a ser son antiparalelas, entonces ya no se va a poder en 3', 5', ¿verdad? Si la síntesis, por lo tanto va a tener que necesitarse unos primers o cebadores, y para ello utilizan una primasa, que son fragmentos de ARN, ¿verdad? Que van a ser, digamos, complementarios y van a permitir de que se utilice como una especie de base, ¿no? Para que puedan sintetizarse después con la otra enzima, los nucleótidos restantes. Ahora vamos a tener la RNasa, las cuales van a retirar posteriormente los cebadores, que son los llamados fragmentos de Okazaki, y van a estar interviniendo en la reparación del ADN también. Luego tenemos acá la FEN1-RTH1, que es la endonucleasa FLAP1, las cuales va a remover el ribonucleótido 5' del fragmento de Okazaki. Estos dos van a intervenir básicamente en lo que es la eliminación de los fragmentos de Okazaki que van a ser dados por la primasa, ¿verdad? Luego tenemos a la ligasa, que van a permitir la catálisis o catalizar la formación de los enlaces fosfodiéster entre los nucleótidos contiguos. Es decir, en una de las cadenas vamos a ver que van a quedar más o menos estructuras así, a modo de solamente de esquema, miren, van a quedar así más o menos, van a quedar dos líneas así, ¿ve? Porque se va a sintetizar de forma dispareja. Entonces van a quedar así, y este espacio va a quedar acá. Entonces es aquí donde interviene la ligasa. La ligasa va a permitir que estos dos nucleótidos que están en los extremos permitan que se unan, ¿no? Entonces van a permitir la formación de los enlaces con fosfodiéster. Luego tenemos la telomerasa, que son ribonucleoproteínas con actividad de ADN polimerasa, que está dirigida por una transcriptasa inversa, que es una enzima, ¿no? Que van a participar en la síntesis del ADN del telómero. Eso lo vamos a ver al final también. Les he hecho una pequeña explicación de lo que es el telómero, la transcriptasa inversa.
Entonces ahí vamos a verlo. El antígeno nuclear de células en proliferación, que es llamada pCNA, que va a ser un homotrímero que es abierto por acción de un factor de replicación y permite su circulación en el ADN. Va a interactuar con el ADN polimerasa. Vamos a ver de que va a haber unas proteínas que van a permitir que el ADN se permita que se mantenga ahí, ¿no? Es decir, como si fuera un ganchito que lo mantiene el ADN polimerasa y va a permitir que circule el ADN, ¿no? Polimerasa. Acá tenemos justamente el ADN polimerasa. Vamos a ver que hay varios tipos de ADN polimerasa y son enzimas capaces de sintetizar nuevas cadenas de ADN a partir de una hebra patrón. Es decir, si tenemos acá una hebra de ADN, esta ADN polimerasa, como ya sabemos, acá va a haber nucleótidos. Por ejemplo, puede ser adenina, guanina, citosina, ¿no? Y posteriormente acá esta ADN polimerasa va a permitir que se sintetice los nuevos nucleótidos, ¿no? Los nuevos nucleótidos. Por ejemplo, la citosina, guanina, ¿no? Adenina, timina. Entonces se va a sintetizar los nuevos nucleótidos para formar la nueva hebra de ADN. Dentro de los tipos de polimerasas que le había mencionado, tenemos tanto en eucariotas como en procariotas. En los casos de las eucariotas vamos a tener cinco tipos de polimerasa. Primero tenemos la ADN polimerasa alfa, que es llamada primasa, es la que había mencionado, la ADN primasa. Inicia la síntesis de hebra rezagada por la formación del cebador. Va a permitir la replicación del ADN nuclear. La polimerasa beta no interviene en la replicación, pero sin embargo está involucrada en la reparación de los errores. Cuando nosotros nos habla de reparación de errores, eso nos quiere decir que, por ejemplo, si haya habido en el caso de la síntesis de los nuevos nucleótidos una falla, supongamos en vez de citosina le hayan puesto adenina, entonces ya hay una alteración ya, porque los aminoácidos tienen una secuencia específica. Entonces eso puede darnos como una alteración en la síntesis de la proteína y finalmente causar daño, ¿no?, dentro del organismo, y para ello nuestra célula está bien preparada para eso, ¿no? Se encuentran las polimerasas revisando toda esa reparación, revisando y reparando todo lo que es la cadena formada. Luego tenemos la polimerasa delta y epsilon, las cuales van a encargarse de la mayor parte de la elongación. Cuando hablamos de la elongación va a ser en síntesis de nuevos nucleótidos de ambas hebras del ADN, y también va a encontrarse reparando los errores. Acá también en el ADN nuclear. Y vamos a ver que finalmente tenemos a la última polimerasa, y esta polimerasa va a llevar a cabo la replicación mitocondrial y corregir errores, ¿no? Esto ya es a nivel de la replicación de la mitocondria. También vamos a ver. Estas no van a tener ninguna actividad exonucleasa 5', a diferencia de las bacterias que sí tienen esta característica, ¿no? Esto lo vamos a ver porque acá tenemos tres tipos de polimerasa, mírenme. Tenemos la polimerasa 1, que tiene una actividad exonucleasa 5', ese es en el extremo, ¿no? 5'. La ADN polimerasa 2, que va a sintetizar el ADN, y la ADN polimerasa 3 también, que se va a encargar de la síntesis del ADN, ¿no? Acá vamos a ver estas dos que se van a encontrar en la síntesis del ADN. Bien, entonces empezamos con las fases de la replicación. A modo de representación, a modo de didáctica de poder explicar, se divide la fase de la replicación en tres fases básicamente, ¿no? En lo que es un inicio, en lo que es la elongación y lo que es la terminación. Entonces vamos a empezar con el inicio. Entonces primero vamos a tener acá nuestro ADN, nuestra molécula de ADN. Ya sabemos acá que va a encontrarse desenrollada, porque primero vamos a verlo compacta, pero se va a desenrollar y va a encontrarse un sitio determinado de origen, donde se van a encontrar una secuencia de aproximadamente 300 pares de base que van a ser ricos en adenina y timina. Esta adenina y esta timina, recordemos que, por ejemplo, en el caso de la citosina y la guanina, van a tener tres enlaces, ¿verdad? De 3 puentes de hidrógeno. Los enlaces puentes de hidrógeno, 3 enlaces. Mientras que la adenina y la timina van a tener 2. Entonces, ¿cuál será más fácil de poder nosotros romperlo? Sería la de 2, ¿verdad? Entonces aquí rompe y acá va a empezar lo que es la síntesis. Entonces reconoce el lugar. Sin embargo, también vamos a tener varios, no solamente un sitio en donde se va a empezar o va a tener un sitio de inicio, sino va a tener múltiples sitios en el caso de las eucariotas.
y por lo tanto se le dice que es un ADN multifocal porque tiene varios sitios de origen. Bien, entonces vamos a empezar. Ya una vez que se han encontrado todos los sitios de origen, vamos a irnos a uno de los sitios de origen, por ejemplo. Pongamos acá, ¿no? Ahí está determinado. Entonces ahí van a anclarse unas proteínas de reconocimiento del origen. Ya recordemos que la PRB ya ha sido fosforilada, entonces van a formarse un complejo de iniciación y acá van a encontrarse la proteína de reconocimiento. Posteriormente vamos a encontrar acá a una segunda enzima que habíamos mencionado ya, que era la helicasa. Es como una tijerita, ¿ven? Como una especie de tijerita que va a permitir que se vaya abriendo. Y se acuerdan que les había comentado de que cada vez que se va a ir abriendo esto va a generar tensión en el extremo. Entonces miren, ve, cuando va a ir abriendo la helicasa, esto se va a ir generando una tensión, una tracción que no va a permitir que se pueda abrir más. Entonces va a hidrolizar la helicasa, ya habíamos mencionado, hidrolizar los puentes de hidrógeno. Y a la 3, ¿se acuerdan unas bolitas que les había mencionado? La CSSB, que permitían que estos puentes de hidrógeno que se habían cortado ya no vuelvan a unirse. Entonces facilite la helicasa que puedan actuar. Y también vamos a ver acá la CSSB compensa la inestabilidad y evita la unión de bases nitrogenadas. Ahora, vamos a ver acá la primasa. Vamos a ver de que acá se van a empezar a sintetizar, ¿verdad? Una vez que ya está abierto van a empezar a sintetizarse lo que son los nucleótidos. Vamos con la cadena rezagada, llamada cadena rezagada, cadena retrasada. Las cadenas retrasadas, como ya les había mencionado, miren, acá la síntesis normal, ¿no? De 5' a 3'. Pero ¿qué pasa acá en el de 3' a 5'? Acá no se va a poder dar y por ello necesitamos un molde ya dado por la ADN primasa, ¿verdad? Entonces son fragmentos, son una secuencia de nucleótidos, de ARN en este caso, que se van a formar para que pueda darse, digamos, la síntesis de 5' a 3' y después, perdón, de 3' a 5' y después recién se pueda sintetizar, ¿no? Y el ADN polimerasa pueda sintetizar normalmente, ¿no? sus nucleótidos. Luego tenemos a lo que son las ADN polimerasa, como les había mencionado ya, incorporan los nucleótidos de forma complementaria. Y acá vamos a tener a alguien muy importante también, ¿no? En cuanto a esa atracción que va a generarse, que es la topoisomerasa 1 y 2, que van a cortar los enlaces fosfodiéster y luego van a volver a unirlos. Entonces, de esta forma se va a evitar la tensión, se va a evitar esta tensión que tenemos acá y va a facilitar de que la helicasa se pueda seguir avanzando, cortando los puentes de hidrógeno y las ADN polimerasa puedan seguir su rumbo, ¿no? Ahora, miren aquí los fragmentos de Okazaki, si se darán cuenta, acá viene desde acá, ¿no? Viene en esta dirección, ¿ve? Viene en esta dirección. Entonces, por lo tanto, la otra va a ir en esta dirección. Entonces, como no va a poder avanzar de una forma consecutiva, entonces acá, una vez que llega a completar, esta primasa nuevamente va a formar su nuevo primer y nuevamente la ADN polimerasa va a formar. La cosa que va a quedar así como espacios en blanco entre uno y otro, para que al final ya les había mencionado que van a haber unas enzimas que van a permitir formar el enlace fosfodiéster entre ambas, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Acá una notita. Nos dice que para que pueda darse el sitio de reconocimiento van a reclutar proteínas MCM y CS66P que integran el complejo que va a ser inducido por el factor promotor de la fase S para iniciar básicamente la fase S, ¿no? Bien, entonces seguimos con lo que es la fase de la elongación y aquí vamos a ver que se van a encontrar ciertas proteínas. Se van a encontrar, por ejemplo, acá las abrazaderas deslizantes que son en las procariotas y acá en las eucariotas las pCNA, ¿no? Que van a permitir que se encuentren unidos lo que es la ADN polimerasa. Y acá está, mira. Acá se va a encontrar. Y aquí en este caso también vamos a tener la topoisomerasa y volviéndolo a unir, evitando la tracción, ¿no? Acá de nuevo tenemos. Bien, en la parte final, en la terminación, ya nosotros vamos a tener que, miren, ve, acá ya se ha formado, ¿no? Ya se ha formado la nueva hebra. Acá esta es la cadena líder, la cadena continua, y esta es la rezagada, miren, ve, ¿se acuerdan? Acá ya les había mencionado, ve.
Acá está el primer, este de color morado, y acá está el ADN polimerasa que sintetiza los nucleótidos sin problema, ¿no? Entonces miren, ve, acá le he dado la 5 a 5', ¿no? 3', y acá he empezado 5', 3', ¿no? Entonces, de esta forma se ha sintetizado los nucleótidos. Pero ¿qué va a pasar acá? Que no necesitamos ARN acá, necesitamos solamente ADN. Entonces para ello van a intervenir ciertas enzimas. Y acá vamos a tener a la nucleasa, miren, esta nucleasa. Las nucleasas, que va a ser un complejo de FEN1, RTH1 más RNasa, que va a permitir, ¿se acuerdan que les había mencionado que iba a haber unas enzimas que iban a cortar o a eliminar los cebadores? Entonces acá interviene, miren, lo cortan y ahí automáticamente después viene quién, ve. Miren quién viene, ve. Esta es mi ADN polimerasa que va a rellenar el extremo, ¿no? El extremo 3' del fragmento eliminado hasta el 5'. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a ver que va a continuar su secuencia, ¿no? Va a continuar su secuencia. Entonces, aquí ya luego, una vez que ya se ha sintetizado, van a venir otras enzimas, que son las llamadas ligasas, que van a sellar uniendo el extremo 3' de uno y el 5' del segundo, ¿no? Mírenme, acá va a unirlos, va a formar el enlace fosfodiéster y se va a quedar como una cadena normal. El ADN polimerasa finalmente hace una lectura de prueba, ¿se acuerdan? De la otra polimerasa, la beta, en el dirección 3', 5' con actividad exonucleasa. Entonces hace un recorrido de todo y ve si hay si hay algún desorden o hay algún daño, y si hay, lo repara, ¿no? Cambia el nucleótido. Ahora, finalmente acá tenemos que en el ADN se van a encontrar una estructura llamada telómero, en la cual vamos a ver que se encuentran en uno de los extremos y son secuencias repetidas de timina, guanina, ¿no? Entonces, vamos a ver, son estructuras, nos dicen los telómeros, que protegen la información genética. Está relacionado o está condicionado por la genética, el estilo de vida, la longevidad y la salud, ¿no? Ahora, ¿por qué nos dice que estas telomerasas están condicionadas por la longevidad? Porque se dice que su acortamiento está relacionado a la edad de la persona, ¿no? Mientras más divisiones se dan, se van acortando estos telómeros y por lo tanto se van perdiendo. Entonces, ¿pero qué pasa cuando hay una alteración de esos telómeros, ¿no? Cuando hay una alteración se dice de que hay un proceso carcinogénico, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de los tumores, los cánceres, las neoplasias, ¿no? Entonces se encuentran alteradas estas telómeros y por lo tanto va a replicarse sin un fin, ¿no? Ahora, nos dice que están formados por secuencias repetidas de timina y guanina de 1 a 5 unidades, y la síntesis en la cadena rezagada es difícil, ¿no? Porque digamos, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a tener que una hebra va a quedar hasta aquí, pero la cadena rezagada, digamos, va a quedar más cortita, ¿no? Que la otra, porque ya no va a haber un momento donde ya no va a permitir que se forme ya. Recordemos que acá se utilizan los cebadores y por lo tanto no va a llegar hasta el final. Entonces, y no se encuentra en procariotas, ¿no? Ahora vamos a ver ahora de la telomerasa. La telomerasa va a ser una enzima importante en este proceso de la formación de lo que es el telómero. En este caso es una transcriptasa inversa de ARN que van a ser de 9 a 28 nucleótidos, que va a estar unido a un fragmento de ARN complementario. O sea, es decir, que una transcriptasa va a estar miren, acá lo tengo el esquemita. Acá supongamos que tenemos acá la transcriptasa inversa y acá va a ser el ARN complementario, que va a actuar en la replicación de los telómeros y va a estar presente en las células somáticas de los tejidos fetales y las ciertas células madres, ¿no? Obviamente células madres. Luego esto se desactiva. Entonces acá tenemos la transcriptasa inversa, miren, les había mencionado, y acá está el primer o componente de ARN, ¿no? Con sus nucleótidos acá, miren, ven, con su secuencia. Ahora vamos a ver cómo se genera o cómo se replica en este caso este telómero, ¿no? Vamos a ver el mecanismo. Primero nos dice que la telomerasa se une al extremo 3', ¿no? Acá está la telomerasa, este complejo proteico que les había mencionado se une, miren, ve, a la cadena. Entonces, ¿qué va a pasar? Produciendo un apareamiento, entonces se va a aparear, ¿ve? Se va a aparear entre el ADN y la telomerasa. Acá tenemos, ¿ve? La secuencia de nucleótidos de acá del complejo
de la telomerasa. Y acá se recuerdan que decía de que había un ARN que tenía un ARN, ¿verdad? Una secuencia de nucleótidos. Y esta secuencia de nucleótidos va a servir como base para que se vuelva a formar la otra parte de secuencia de nucleótidos. Y por lo tanto ahí va a iniciar la elongación, adición de desoxinucleótidos trifosfatos, empleando como molde el ARN de la telomerasa. ¿Ven? Acá está, ¿ven? Su molde. Entonces tiene nucleótidos y van a agregarse los nucleótidos. Y finalmente lo que es la telomerasa se desliza con el extremo 3', o sea, va a seguir avanzando más para que se forme más la cadena, se vaya deslizando y conservando siempre, claro, la complementariedad, ¿no? Es decir, se va a traslocar, o sea, va a avanzar. Es como si estuviera corriendo este de aquí, ¿no? El telómero. Avanza, como que se desliza. Como si estuviera en un carrito, ¿ven? Y aquí avanza el carrito más allá, ¿ven? Avanza más allá y se torna por acá más o menos, ¿ven? ¿Ven? Por aquí más o menos. Entonces de esa forma ya sigue avanzando más allá. Y va a seguir formando más nucleótidos, va a seguir sintetizando los nucleótidos y se va alargando más la cadena, ¿no? En la última parte ya, la ADN polimerasa alfa rellena, la otra hebra, es decir, porque nuevamente va a quedar una parte alargada y la otra más corta, entonces va a formar con su complementario, va a complementar, va a rellenar y la ligasa va a sellar, ¿no? Va a sellar la media restante. Entonces va a unirlos prácticamente a los nuevos nucleótidos que se han formado. Bien, ha sido todo por hoy. Recuerden de que es importante que revisemos siempre la información. A veces he subido algunos libros de biología molecular donde ustedes pueden también complementar algunas cosas. Esto ha sido de una forma muy práctica que le he tratado de hacer. Espero que les haya gustado y que les pueda servir en su proceso de estudio. Recuerda que pueden seguirme en Instagram como MDCurioso y en YouTube como Doctor Curioso. Si les gustó, no olviden de darle a me gusta en Instagram, comenten y compartan. Y también pueden suscribirse en mi canal de YouTube, no lo olviden.